Vámonos para la última pregunta de este curso. La última pregunta de este curso tiene que ver con el frío. Porque aunque el calor es protagonista en la cocina, no nos digamos mentiras, sin el frío la cocina sería muy, pues no tendría como ciertos detallitos cuquitas. Bueno, la pregunta que quiero resolver en esta última parte del curso es esta. Es una pregunta muy del libro de física muy bacana, pero que también yo me la he hecho. Si la nevera enfría, ¿podría enfriar la cocina con la nevera? ¿Podría abrir la puerta de la cocina y enfriar la cocina con el frío de la nevera? ¿Ustedes qué dicen? Absolutamente no. Absolutamente no. Ah, imposible, Imposible. porque Estaría violando todos los principios termodinámicos. hasta Uriel ya le metió a estos principios termodinámicos. ¿Pero por qué? Si la cocina está diseñada para enfriar, ¿qué diferencia hay en que enfríe los alimentos de la puerta y del interior y que enfríe el aire de la cocina? ¿Cuál es el problema? El problema ahí es el calor desprendido por la nevera. Es que Pero tiene que, ¿cómo hay, así? ¿Cuál calor va a estar desprendido? La nevera no desprende calor, ¿o sí? No, claro que el aire está calentando, fluye la energía cinética del aire hacia la nevera, pero al mismo tiempo está entrando aire a la cocina. Bueno, estamos, Entonces, estamos en la suposición de que la cocina está sellada, ¿cierto? Que tenemos bien sellada. Pero sí, una clave es lo que acaban de decir ustedes, o que se lo mencioné, y es que la nevera es caliente. La vida, hijo de puta. La nevera es un caliente. ¿Dónde creen que secamos los tenis del colegio, todos los boomers? es que En nevera. básicamente usted no puede generar frío sin calor. Es un principio. Interesante. Eso es justamente lo que quiero que discutamos en esta última parte del curso. Oiga, pues, sí, es que antes de que existieran las secadoras, era la nevera, la secadora de la casa. La nevera tiene un interior caliente, un interior frío, pero tiene, por conservación de la energía, un exterior caliente, la parte de atrás. Las neveras nuevas tienen una unidad sellada que evita que veamos esa parte caliente, pero ahí está. Y aunque da para el muro, ese calor entraría a la cocina y evitaría que se calentara. Bueno, Profe, hay Usted sí una lo, pregunta. señora ¿Cómo Diana, dígame. funcionan esos aires acondicionados portátiles que le aplican a veces agua, que eso funciona como una nevera abierta todo el tiempo, ¿no? Interesante. Un aire acondicionado es una nevera abierta. Tienes toda la razón, pero tiene una característica. Una ¿Cuál? característica es un aire acondicionado que funcione bien, tiene que tener un lado mirando para afuera o un lado que por algún lado se lleve el calor para afuera. es Entonces, que mira si que los usted, aires si, si- acondicionados si usted habla- perdóname, Uriel, los aires sí. acondicionados normales tienen que tener la nalga para afuera de la ventana. Entonces, por eso salen afuera. Los que son interiores, uno no los ve, pero tienen conductos que se llevan el calor por conductos. Ya un aire acondicionado que vos pones en la mitad de una oficina, que es una de esas, una caja así, tiene que tener alguna manera de disipar el calor que no sea botándolo en la misma sala, porque no haría nada. Algo se tiene que estar calentando y eso sí, Algo se tiene y algo estar se tiene que conservando ese calor, guardándolo, sin algo, soltarlo. y eso es, Sí. y eso es inamovible. Algo se tiene que estar calentando. Ahora, Usted podría, sí, también algo, está el usted, ventilador, que es el aire acondicionado pues de de la toda la costa. historia. Aire Toda la historia. acondisoplado. Que el ventilador funciona con el primer asunto que voy a mencionar aquí. A ver, díganme, trivia, ¿cuántas sustancias hay en esa foto que hay ahí? Y mientras la vamos respondiendo, don Andrew, pregunta. ¿Qué? Porque viola las leyes de termodinámica. Si le está dando energía para quitar energía, porque las viola. Espere y verás que vamos a hacer una cuentecita de cuánto calor está entrando y saliendo de la nevera. Ya la vamos a hacer, Andrew, espera. ¿Cuántas les dio? ¿Cuántas sustancias hay en este vaso? En esta foto. Pero con vaso y todo, ¿qué? Claro, en la foto. Ah, en la foto. Pues, ¿qué sustancias? Depende, es que eso depende de muchas cosas, Jorge, porque esa foto es una foto digital.
Estamos hablando de Correcto. píxeles. Definamos No, sustancia. imagínense necesita? en un objeto, en lo que representa la foto, pues. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es. ¿Cuánta sustancia hay ahí? Hay dos, vidrio y agua. Vidrio y agua. ¿Quién da más? Aire. Vidrio, agua y aire. Sí, ahí está el aire. Dalo ahí. Y el hielo no cuenta como sustancia. Uno podría decir vidrio, agua. Sólida. Ah, ese El es hielo es punto. agua. Ese es el punto. ¿Y usted cómo? Pero no tiene cara de agua. Ese es el punto. Resulta que, y esto es un descubrimiento que no es trivial. Esto es un descubrimiento no trivial, y es que en realidad el agua helada, el agua en hielo, es una agua distinta. Es una agua distinta y es un agua químicamente distinta. Claro, lo que sucede es que tienen los mismos átomos, pero es químicamente distinta. Lo mismo Organizado sucede de con el manera- vapor de agua, es químicamente distinto. Dale, Uriel. Sí, eso, Helen habla muy bien en el texto que leímos esta semana, esto acerca de lo que significa el hielo, el agua y digamos también el vidrio. Ella tuvo una experiencia de soplar vidrio que la cuenta maravillosamente Sí, bien. muy chévere. Y ella narra esta diferencia de cómo se agrupa la materia de maneras diferentes, siendo exactamente los mismos átomos. En ese caso uno podría llegar a decir que el vidrio realmente podía ser hielo y que el vidrio podría llegar a ser, pues no Claro, hielo. el vidrio es porque lo hielo, forman- el vidrio es hielo de silicato. Exactamente, es como exactamente, pero digamos en el agua y el hielo sí que podrían ser idénticos, totalmente idénticos, solamente cambia esa configuración atómica que va haciendo que las moléculas de agua estén cada vez más densas. Claro. ¿Cierto? Pero lo que yo digo es que químicamente el hielo y el agua líquida, el agua gaseosa son distintas. ¿Por qué químicamente son distintas? En el agua líquida, por ejemplo, vamos a comparar el agua líquida con el agua gaseosa, hay fuerzas entre las moléculas no triviales, parecidas a las fuerzas que hay en las proteínas. Inclusive hay puentes de hidrógeno. Si tú cogieras un átomo de oxígeno del agua y los trataras de sacar, se vendría con una perla de átomos de hidrógeno y oxígeno con él. En realidad, la fórmula del agua no es H2O. La fórmula del agua es H27O45. Es decir, en el agua realmente hay muchas asociaciones moleculares muy diferentes. Y esto lo saben bastante bien los químicos y los que trabajan con el agua, especialmente los biólogos y las biólogas. Es decir, que el agua es muy compleja cuando está en estado líquido. Son dos sustancias diferentes. La evaporación, que es la conversión de agua líquida, es un proceso químico, un proceso en el que se rompen, digamos, esas fuerzas moleculares y se forman estas asociaciones ya estables. H2O, rigurosamente, solo es el vapor de agua. Porque para tener partículas en el vapor de agua, usted necesita, se asocian muy establemente un oxígeno y dos hidrógenos. Este es el H2O. Aquí viene un primer detalle interesante. Entonces, miren, la evaporación, que a nosotros nos parece simplemente un proceso en el que una molécula sale del agua, no es tan sencilla. La evaporación es un proceso de transformación química que necesita energía. Hay que romper enlaces. Esa energía que necesita para romper enlaces es energía que tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Del mismo medio. Esa es la razón por la cual sudamos. El sudor es un mecanismo que, bueno, nosotros sudamos a través de los poros de la piel, pero los perros lo hacen a través de la lengua y los gallinazos. ¿Cómo sudan los gallinazos? A ver, ¿se A acuerdan? través de la orina. A través de la Con orina. las patas. Orinándose las patas. Qué cosa tan deliciosa. Bueno, oiga, hay una valla de Explora hermosa aquí en la autopista. No sé si la han visto en la autopista norte, una valla sobre los gallinazos, porque Explora está también en esta campaña de que recuperemos como el amor por los gallinazos, que es una ave muy especial, muy bonita. Veanla, me emocionó mucho. Ahí sí me ericé sin polarización. Oiga, pues entonces, ¿para qué sudamos? Sudamos para que se realice esta conversión química. La conversión de estas agrupaciones muy complejas de átomos en una agrupación sencilla de átomos. Y al hacerlo, nuestro cuerpo invierte energía, pone energía que se va con las moléculas y al hacerlo, perdemos calor. Entonces, miren un mecanismo de pérdida de calor muy interesante. Invertir la energía térmica en esa conversión química de agua líquida en agua gaseosa.
Es una conversión súper eficiente, súper eficiente. En realidad, el enfriamiento de un tinto o de una sopa, que ahorita mencionaba, ¿cuál era el mecanismo que mencionaba para el enfriamiento de un tinto o de una Convección. sopa? Convección. El Sí. enfriamiento tiene una gran componente de evaporación, una gran componente. Es decir, en realidad, un tinto se enfría por esos dos mecanismos. Primero hay evaporación del agua, la evaporación ya enfría mucho, pero si el agua regresa, y este es el otro detalle, y es que cuando el agua no solamente está despegándose, sino que también aterriza. Cuando aterriza, trae energía. Es como un turista, a mí me gusta compararlo con un turista que llega en un avión. Cuando los turistas salen en avión, se llevan plata del país. Cuando aterrizan, traen plata. Ve, ¿no vieron la noticia ayer de que Argentina no va a dejar comprar tiquetes de avión ni planes turísticos a crédito? Hágame el hijo de puta favor. O sea, Ana, si usted está en Argentina y si usted es argentina y quiere pasear, tiene que sacar los $1.000 que vale el tiquete así en efectivo, chan con chan, hijo de puta. Hágame el... Porque resulta que cada vez que usted paga con una tarjeta de crédito, un tiquete aéreo aquí en Colombia, el Banco de la República tiene que traer dólares de él y entregárselos a la agencia de viajes. Hay una cosa que nosotros no sabemos de cómo funciona el crédito. En Argentina, con una volatilidad del dólar tan tremenda, no se puede permitir el gobierno esa transferencia de divisas. Entonces, prohibieron. Entonces, claro, a ellos no les interesa que los dólares salgan del país, ¿cierto? Como al agua no le interesa tampoco que salga. Pero cuando aterrizan turistas, ahí sí, bienvenido. Che, bienvenido, tráete toda la tarjeta de crédito que quieras, ¿cierto? Eso pasa cuando aterriza el agua. Cuando aterriza el agua, entonces el agua recibe calor, que es una de las razones por las cuales mi apreciado Lucho siente tanto calor viviendo en Puerto Boyacá. ¿Qué pasa en Puerto Boyacá? El sudor está en la piel de Lucho, pero en el aire hay tanta agua que la misma agua que despega de la superficie de Lucho aterriza en la superficie de Lucho. De tal manera que Lucho se va calentando durante el día, va calentando, y el calor que salen turistas se recupera inmediatamente en turistas que llegan, y el resultado es al final Lucho recalentado. Por eso es que Lucho siempre hace tanta bulla aquí en las clases. Si me estás escuchando, Lucho, te quiero mucho, nunca ha cambiado, a veces se te activa el micrófono. Los lugares muy húmedos, cerca a los ríos o al mar, son muy calientes porque no permiten que escape el calor de nuestro cuerpo. Hay otras transformaciones que yo llamo químicas. Ahora, ustedes me van a decir, no, si el profesor de química escucha a este tipo decir que hay una transformación química, lo mata. Pero yo se lo voy a sostener. Tráigame y yo lo atiendo. Cuando el agua se enfría mucho, ocurre otra transformación química. Usted pasa de H54O27, ¿cierto? Pasa a una sustancia que ni siquiera tiene fórmula, en donde los oxígenos y los hidrógenos están pegados en fila. ¿Qué fórmula va a haber ahí? Se lo voy a comparar. Matrimonios. Usted tiene matrimonios, personas que viven en matrimonio, están por la calle, matrimonio, la parejita. Y de repente los ponen a hacer fila como si fueran un ejército. Usted ahí ya, su esposa o su esposo ya desaparece, porque usted está rodeado o rodeada de 4 tipos o cuatro señoras. Delicioso. No, delicioso no, ahí no hay nada, porque usted no es, ¿de quién es usted? O quién es su pareja ahí, desaparece. En el hielo desaparece esa identidad, esa relación que existe ya entre las moléculas. El proceso de congelación es el contrario del proceso de fusión, en donde usted rompe esas relaciones permanentes. Y hay una tercera transformación que es más asombrosa todavía. De esta no tenemos no somos muy testigos en la vida cotidiana, excepto cuando trabajamos con hielo seco. Y a propósito, el hielo seco es un ingrediente muy interesante en la cocina. Para hacer cosas en la cocina es muy interesante porque es súper frío. El hielo seco es hielo de CO2, que a mí siempre me sorprendió pensar en eso. Yo cuando venía del colegio a mi casa a mediodía siempre me comía una paleta en el centro y veía a esos paleteros abrir la caja de icopor y adentro salía humo. Para mí eso era mágico. Y cuando yo descubrí que esa huevonada era hielo seco, CO2 congelado, yo dije, puta, ¿cómo así? Y ellos tienen CO2 congelado, que está a 70 grados bajo cero, una
una caja de paletero con hielo seco está a 70 grados bajo cero. El hielo de CO2 no alcanza a volverse líquido cuando usted lo calienta. De una se vuelve gas. A ese proceso lo llamamos sublimación. Entonces, de una usted ve el hielo y usted nunca siente como líquido. Por eso es tan bueno también. Por eso es tan bueno. Y por eso sale todo ese humo. Todo ese humo que sale es realmente el CO2 que se ha evaporado completamente en la sublimación. Ahora, hay un proceso contrario a la sublimación que se llama deposición. Y es cuando el hielo, el aire se convierte en hielo. Es lo que pasa en Marte. Miren esta animación tan bonita de los casquetes polares de Marte. Los casquetes polares de Marte están hechos casi completamente de hielo seco. Yo siempre digo que eso es un paraíso para los paleteros. Marte es un paraíso de paleteros. Hielo seco y hielo de agua. Y lo que se produce allá es que en el verano el hielo seco se vuelve aire y en el invierno, atención, el aire se vuelve hielo seco. Si usted va con un barómetro a Marte, usted podría percibir que llega el invierno, porque la presión empieza a bajar. Ay, pues puta, usted se empieza a ahogar. Pues ya está ahogado, ahora está más ahogado. Está cagado, pero ahora le llega está más ahogado. En Marte cambia la presión cuando llega el invierno. En la Tierra no pasa eso, porque la condensación primero pasa por el agua, la congelación pasa primero al agua y del agua al hielo seco. Y es agua. El agua ocupa apenas menos del 1% de la atmósfera. Entonces no hay, digamos, ese problemita. ¿Qué hubo, Sonia? Cuéntanos. Sí, bueno, una pregunta que te iba a hacer es si el agua en los polos, el hielo en los polos será hielo seco o hielo agua H2O, H54 o 27. Y la otra es porque hacen las casas en iglú y si la temperatura es muy diferente dentro de los iglú a afuera y por qué. Súper. Bueno, en el caso de la Tierra, sí hay lugares de la Tierra que llegan a temperaturas en las que se congelaría el CO2. Por ejemplo, creo que el récord en la Antártida está del orden de 70 grados bajo cero en el invierno. Pero, ¿qué sucede? No hay suficiente CO2 en la atmósfera para congelarse. Entonces, nunca logras hacer hielo seco ambientalmente. No logras hacer hielo seco. Bueno, entonces no hay hielo seco en la Antártida ni en los polos. Lo del iglú es interesante, funciona, hay dos mecanismos. Uno, evitar que la convección se lleve el calor. Si tú estás en medio del Ártico, en la convección se lleva el calor de tu cuerpo. Puta, vos cagado el frío y más frío todavía. Entonces, si te metes en un lugar cerrado, la convección te saca el calor, pero el aire alrededor tuyo se queda atrapado y logras calentar. Entonces, tú sabes que el iglú no sería iglú si adentro no puedes hacer fuego. Entonces, claro, los inuit andan con grasa de ballena o grasa de foca y adentro hacen fuego y calientan el aire, ¿cierto? Ahora, el otro factor de los iglús es Cobija térmica. El viento. ¿Cómo dices, Uri? Es como una cobija térmica. Una cobija. Una cobija térmica. Es una cobija. El viento. Que a propósito, creo que Diana en una pregunta lo había dicho. ¿Para qué sirven las cobijas? Para evitar la convección. Las cobijas evitan que el aire que sale por convección de tu cuerpo pues se quede atrapado en la cobija. Entonces, una súper importante, que a propósito les voy a recomendar este libro, que es yo creo que es uno de los libros de viajes más espectaculares que se han escrito. Se llama El peor viaje del mundo. Que fue el viaje que realizó Scott, el capitán Scott de inglés, que fue el segundo en llegar al Polo Sur, y sus amigos. Oiga, cosa tan horrible ese viaje. Yo me leí ese libro, un traumático. Yo nunca quedé con ganas de nunca ir a la Antártida. El caso es que muestran ellos la diferencia que hay entre estar en el viento y estar detrás de un burro. Pararse detrás de un burro. Ya con eso, hay una cosa que llama la sensación térmica y la temperatura. A ver, ustedes saben que cuando uno está así, la temperatura que siente es una, pero si ventea es otra. La razón es la evaporación. ¿Qué pasa? Cuando estás así, se evapora agua de tu cuerpo. Bueno, realmente la evaporación y otro factor. Se evapora agua de tu cuerpo. Vamos a pensar lo siguiente. Usted está sudando y se pone un ventilador. O usted no está sudando sin ventilador. Cuando estás sudando, ojo pues, sin ventilador, el agua se evapora de la superficie de tu cuerpo y lentamente se va yendo.
Es como si hubiera una fila de aviones en un aeropuerto, se van yendo lentamente. Pero si disparas aire contra tu cuerpo, las moléculas despegan e inmediatamente el aire se las lleva, permitiendo que otra molécula despegue que se la lleva el aire. Como resultado, la evaporación ocurre más rápidamente. Entonces, esa es la razón por la cual, si usted se moja y se pone al lado de un ventilador, puta, es como si lo metiera en una nevera, qué delicia. Y así en la costa usted pone un ventilador y eso es una delicia. Esa también es la razón por la cual el agua mojada se seca al aire. Si usted pone el agua mojada en una cocina sin corrientes de aire, pues espere que esa agua se evapore, pero rato. Pero si usted la pone en un balcón donde hay flujo de aire, el agua se evapora más rápidamente y la ropa se seca. En una moto. Sí, ¿Qué sucedería en una habitación cerrada, Jorge? Una habitación completamente cerrada, donde hay un ventilador en una esquinita, ¿cierto? Ayuda. Una habitación pequeña, vos te acabas de bañar, tenés la piel mojada y empieza el ventilador a hacer su labor de ventilar y vos te sentís cada vez más frío, pero la habitación no va a cambiar en absoluto la temperatura porque está aislado. ¿Cómo se explica esa sensación térmica en el cuerpo? En ese caso. Sí, en ese caso. Se explica por la cantidad de agua en el aire. Porque la idea es, para que la evaporación sea rápida, tiene que disminuir, o sea, el agua se evapora de tu cuerpo, pero se tiene que ir. Si vos estás en un salón, en una sala cerrada, el aire se evapora, el agua se evapora de tu cuerpo, pero se queda ahí. Vos tenés que mandar los turistas a Egipto, esos hueputas, para que vayan bien lejos, para que se lleven la plata. Pero si los mandas a Ipiales, estos hueputas vuelven en un momentico en bus. Entonces hay que abrir las ventanas para que el agua se pueda escapar. Fíjate que me acordé de otra cosa. A la moto. Oiga, yo tenía moto cuando iba a la universidad a las 7 de la mañana y yo salía como si fuera para el hueputa Ártico. Vestido hasta con guantes y todo. En ese caso no hay sudor porque uno no está sudando a las 7 de la mañana. En ese caso ocurre una cosa que se llama la capa límite. Resulta que alrededor de nuestro cuerpo hay una pequeña cantidad de aire, pueden ser unos milímetros, que están a una temperatura cercana a la de la piel. Si tú soplas, la capa límite se va y tú entras en contacto con el aire externo, que es muy bajito. Entonces tú estás a 17 grados por la mañana y tú vas caminando y tú dices, no, yo me aguanto los 17 grados, ajá, yo me aguanto los 17 grados, aquí los costeños de la Universidad de Antioquia, me aguanto esos 17 grados, pero ¿saben por qué? Porque vienen vestidos de aire. Pero apenas uno se monta en una moto, queda en pelota de aire, no hay capa límite y usted siente los 17 grados y es horrible, 17 grados reales, es una temperatura ya maluca, bueno, sobre todo para nosotros los individuos muy tropicales. Entonces, hombre, había otro, ya. ¿Por qué sopla uno el tinto? Lo mismo. La misma cosa. Sopla para que haya una corriente, para que se incremente la evaporación. Oiga, que a propósito, en estos días hice con mi hijo unos experimentos sobre cómo enfriar una sopa mejor. Entonces, hay dos maneras de enfriarla. Hicimos este experimento. Enfriarla sacudiendo. ¿Sí lo han hecho? No mete la cucharita y sacude. Con los tintos, ¿cierto? Y la otra es enfriarla metiéndole una cuchara metálica, que se enfríe simplemente por contacto con la cuchara. Ninguna de las dos funciona. Resulta que ni la una ni la otra. Dejen de hacer el ridículo. Hay que estar cambiando las cucharas. Eso es lo que habría que hacer, mi apreciada Diana. Realmente la mejor manera de enfriar una sopa o un tinto la saben las magas de la termodinámica, y digo las magas porque ha sido tradicionalmente, o los magos de la termodinámica, se llaman los abuelos, las mamás, que no han estudiado posiblemente termodinámica. ¿Cómo se enfría un chocolate? La mejor manera de enfriar un chocolate. Cambiar de pocillo. No, deje de hacer el ridículo con la cucharita. ¿Cierto? Si usted se precia haber pasado por un curso de física, deje de hacer ridículo. La pone en contacto térmico con el jugo. Esa es otra posibilidad. Le echa chocolate jugo. Igual eso va a quedar junto. No, saben que eso es lo que yo hago también. Oiga, a mí me aterraban los frijoles mezclados con cualquier cosa cuando estaba chiquito. Hasta que descubrí que la mejor manera de comerse unos frijoles calientes, meterles arroz frío. Inclusive yo cuando la sopa está muy caliente le meto la ensalada a la sopa. Y a mí pues me miran feo aquí mis amigas
pero, pero yo ya me volví un mezclador, ¿es cierto? Porque me aterran las cosas muy termodinámico, se volvió un Termodinámico. mezclador termodinámico. No, pues una cosa es uno alegando con un hombre en una casa y otra es que sea físico. O sea, que uno haga eso y que uno O al sea contrario, sí. termodinámica. Sí, eso es como cuando uno tiene la mujer o el esposo psiquiatra. Ah, fue puta, ya usted sabe que nunca va a ganar una pelea. Nunca. Oiga, los cambios entre las distintas formas del agua están regidos por una cosa que se conoce como el diagrama de fase. Todas las sustancias tienen este diagrama que dice en qué estado, esto se le llaman las fases del agua, pero como les decía, para mí es agua distinta, en qué fase puede estar dependiendo de la presión y la temperatura. Por ejemplo, el diagrama de fase del agua. Aquí, ¿qué vemos? Vemos que a la presión de la atmósfera normal, el agua está líquida entre 0 y 100 grados Celsius. Pero miren, si usted baja la presión, el agua no estaría líquida, sino en un rango de temperaturas bajitas. Que a propósito, en este diagrama está la clave de cómo hizo Francisco José de Caldas para medir la altura de las montañas alrededor de Bogotá y de Colombia. Él se inventó una manera que después se la robaron los europeos, en particular la robó Humboldt. Eso está documentado. Fue Humboldt el que se robó este método. Es un instrumento que se inventó Caldas. Y es que Caldas subía a una montaña, por ejemplo, digamos a Monserrate. Bueno, Caldas era de Popayán. Subía a alguna montaña en el Cauca y ponía a hervir tinto. ¿Y qué sucede? Resulta que en la montaña, en donde hay menos presión, el tinto no hierve a 100, hierve a 80. Entonces él tenía un termómetro y medía la temperatura en la que el tinto burbujaba y decía, estoy alto. Y así ese método se lo inventó ladrones europeos. Puchas. Dale, Viviana, comenta. Profe, es que ahora que estaban hablando lo de pues cambiar el chocolate de un recipiente a otro, es una discusión que tengo con mi esposo hace años. Él dice que esa no sirve tanto. Usted la que sabe física en su casa, así que hágase imponer con su conocimiento. Hágase respetar. Hágase respetar, hágale pues, Vivi. Me dice, es como que pues es que si lo estás cambiando se le está generando movimiento. Entonces, por ejemplo, mi abuelita hacía el cambio muy rápido, entonces con ese movimiento, entonces no, realmente no se está, haciendo, pues no le estoy haciendo nada. Ahora hay que tener ese movimiento, esa habilidad de las abuelas o de algunas personas que bueno, ya realmente el movimiento es para evitar que la tensión superficial riegue el café. O sea, ellas servían así, era para que no le regara. Ahora, pero si hay un detalle interesante, entre más área haya expuesta, más evaporación. Entonces, una sopa servida en un recipiente chiquito se enfría más lentamente. Entonces, si usted quiere que la sopa no se le enfríe, dígala, sírvemela en un vaso o en un pocillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con la abuela que menciona Vivi? Cuando hace esto, está exponiendo mucha parte entonces, por eso, entonces, en parte sí, pero a la hora de la verdad, el efecto más importante es el cambio al recipiente más frío. Entonces, gánele, válele. Andrew. ¿Cuál tendría que ser la presión para que el agua estuviera líquida si es cero absoluto la temperatura? Esa es una buena pregunta. Miren una cosa, miren que hay una temperatura, hay una presión, que a propósito les cuento una cosa, esta es la presión de la superficie de Marte. Hay una presión por debajo de la cual el agua nunca está líquida. Y esto es lo que estamos buscando los astrónomos. Estamos buscando planetas que no sean como Marte, donde nunca hay agua líquida. En realidad, como Marte está tan cerquita a esta presión, hay algunos lugares en Marte donde hay charquitos de agua. Sobre todo, ¿saben qué? Agua con sal. El agua con sal sí logra estar líquida a temperaturas muy bajas. En Venus es demasiado caliente, entonces nunca está líquida. En la Luna es demasiada poca presión, nunca está líquida. Solamente en la Tierra y en la atmósfera de Venus logramos tener la presión suficiente para que haya agua líquida. Los cuerpos o la distancia o la región alrededor de una estrella en la cual el agua puede estar líquida se llama la zona de aguabilidad, y que es llamada por la mayoría zona de habitabilidad, porque el agua líquida es una condición necesaria, no suficiente para la vida de la zona de aguabilidad. Entonces, miren, este diagrama es un diagrama, muchachos, de una utilidad ni la hijuepucha en toda la ciencia.
y se basa en los cambios que puede sufrir. No sé si, Andrew, respondí tu pregunta. Entonces, a 0 grados absolutos no habría agua líquida nunca. Muy bien. Y otra pregunta, Señor. ¿qué pasa si algo está en el punto donde están las 3 intersecciones? Esto está muy En bacano. ese punto, en la presión exacta, en la temperatura exacta. Correcto. En el punto triple del agua, lo que sucede es que vos podés tener agua líquida, agua sólida y agua gaseosa sin que el uno se convierta en el otro. Por ejemplo, en un mesón de cocina, si vos pones un hielo encima del mesón, después de un rato solo tenés agua líquida, ¿cierto? El hielo se convierte en agua líquida. Pero si estuviera en el punto triple, pondrías el hielo y aparecería agua líquida y en un momentico seguiría el hielo ahí, con el agua líquida rodeándolo. Y no se perdería el uno y el otro. Se dice que es un punto de equilibrio en donde los tres están en equilibrio. Ahora, lo que pasa es que mira que tiene que ser una temperatura muy específica y una presión muy específica. Llegar al punto triple es muy inestable. Rápidamente se sale uno de ese punto. ¿Qué hubo, Silvia? Es que les compartí en el grupo un video donde muestran los 3 estados al mismo tiempo en Twitter. Ahí está, justamente. ¿Lo ¿Qué pueden, nota? ¿será que Gracias, lo puede Silvia. abrir ahorita? De pronto Listo. para que Andrew lo mire. Correcto. Lo miramos. A ver, vamos a mirarlo. Voy a mirar el punto triple. Profe, ese fenómeno de la respiración. Aquí está este es el video. ¿Este es el video, Silvia? Sí. Ahí está entonces, miren, hay hielo, agua y vapor. Y miren que no aumenta ni disminuye, pero eso está metido en una cabina de baja presión. Se necesita una cabina de baja presión para que existan los tres. ¿Qué ibas a decir, Uriel? Así que pensando en la pérdida de calor, en el caso tuyo, cuando vivas a la universidad en moto, ¿cierto? Sí. Hablabas de la capita de calor donde están las moléculas más energéticas que están saliendo justamente de la piel, están saliendo de ahí. ¿Qué sucede con la respiración humana? Nosotros cuando respiramos estamos haciendo un intercambio de gases del interior del cuerpo más caliente y estamos ingresando aire frío. Ese también es un mecanismo de pérdida de calor. Sí, señor. Tienes toda la razón. Y por ejemplo, en lugares muy fríos es muy crítico. La respiración puede ser muy crítica porque te hace perder calor. Así estés completamente abrigado, siempre vas a estar sacando aire caliente de tu cuerpo. Exactamente. Vos puedes estar muy abrigado, igual te vas a congelar o vas a perder energía que tienes que reemplazar con alimentos, etc. Eso es. Las conversiones entre agua líquida, agua caliente, agua sólida, etcétera, parecen ser sencillas, pero no. Hay un detalle, y aquí nos vamos acercando ya finalmente a la nevera. Un detalle grave no, es una propiedad de la materia muy curiosa. Y es que cuando vos le echas calor a una sustancia, la sustancia aumenta su temperatura. Excepto si la sustancia se evapora. Perdón, se está evaporando de forma, digamos, masiva. Resulta que cuando el agua ebulle, la evaporación es muy masiva y todo el calor que vos le entras al agua, todo el calor que vos le metes al agua, todo se va, esa es la ebullición, todo se va a la evaporación. Entonces, ¿qué sucede? El agua no se calienta más. Cuando usted calienta una olla con agua y llega a 100 grados, no pasa de 100. Y usted le mete calor y no pasa de 100. ¿Qué pasa? El agua se evapora. Y todo el calor que usted le está metiendo va a la evaporación. La cantidad de calor que usted tiene que meterle al agua para que se evapore completamente se llama el calor latente de vaporización. Y es una verdadera bestialidad de calor. Hay una cantidad, es un calor, allá le voy a dar el número, impresionante el que tiene que usted darle al agua para que huya y se mantenga ebulliendo. También, al contrario, si usted coge vapor y lo convierte en agua líquida, entonces usted recibe ese calor. Ese se llama ya calor latente de condensación. Eso es lo que reciben, por ejemplo, los vegetales que se cocinan. ¿Cómo se llama esta técnica de cocinar vegetales con vapor? Cocinar vegetales con vapor. La cocina de vegetales con vapor funciona así.
recibiendo el calor latente de vaporización, pero al contrario. Usted les inyecta vapor y apenas entran en contacto con el vegetal, se condensan y le ceden al vegetal todo el calor. Las moléculas, es como si usted estuviera en un lugar y llegaran todos los japoneses y los chinos a visitarlo, pues puta, plata. Oiga, ayer vi que como el 5% del PIB de Egipto es turismo, marica. Oiga, hágame el hijo de puta, turismo, 5%, tremendo. Ese turismo calienta los vegetales y los ablanda y los cocina. Ese es el calentamiento. Todos los cambios de fase tienen asociado un calor latente y es, como les decía hace un momento, inmenso. Vean aquí el calor latente de algunos materiales. Algunos pues no se utilizan mucho en la cocina. Nadie cocina con hidrógeno ni con aluminio, pero sí cocinamos con agua. Y vamos a ver el datico. Miren, 1 kilo de agua, para evaporarse 1 kilo de agua completo se necesitan 2.260 kilojoules. Traducido al cristiano, eso significa que usted necesita 500 calorías de las grandes para hervir 1 litro de agua completo, para hervir 1 litro de agua. Lo que es curioso es que solo necesita 70 calorías para calentarlo desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de ebullición. Atención, usted va a hacer un sancocho. El sancocho solo funciona si el agua hierve. Nadie es capaz de ablandar una papa en agua caliente. Hay que tener ebullición. Entonces llega la señora que está pues en el gráfico, vamos a poner la señora porque es la que tiene el negocio, y empieza a calentar. Y si ella quisiera dar cuenta, se daría cuenta que cada kilo de agua que hay en la olla necesita en total, para llegar hasta la ebullición, 70 calorías. Pero una vez llega allá, para que esa agua ebulla durante un rato y ebulla completamente, se necesitan 500 calorías de calor. Es mucho el calor que se necesita para hacer hervir el agua por mucho tiempo. Por eso es que entre más grande sea la olla, pues más calor tiene que hacer, puta, más leña, métale electricidad. Pues, cocinarle a un ejército, a una familia muy grande o cocinar en un restaurante. Yo admiro mucho, me quito el sombrero ante los restaurantes. Admiro a esa gente que uno llega a cualquier hora del día, véndame unos frijoles, hágame unos frijolitos. ¿Cómo? Ellos tienen que tener los frijoles y preparar unas ollas gigantes. Doña Viviana, cuéntenos a ver. Se puede volver a la gráfica donde se ve lo de eso. Es que no sé si tenga que ver, se supone que el agua empieza a cambiar. Sí, a cambiar de líquidos. 100 grados, pero si hay cambio de presión esa temperatura cambia, si entiendo bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un sancocho a una altura más alta que... Excelente. Excelente, sí señora. Entonces, si vas a hacer un sancocho en la montaña, ¿qué pasa? ¿Más fácil o más difícil? Es más fácil. Pienso que es más difícil. difícil. Más fácil. Curiosamente, es casi igual de difícil por la siguiente razón. Mira, Auriel y todos. Porque lo que se necesita para hacer que el sancocho empiece a hacerse es llevarlo hasta el punto de ebullición. Más complicado, claro, y se complica. Como el punto la de cosa. ebullición es bajito, entonces se necesita poca energía. Pero acuérdense que lo difícil es mantener la ebullición. Y eso depende del calor latente. O sea, el llevar no el cambia agua, mucho con la presión. Llevar el agua al punto de ebullición es más simple, pero Exacto. sostenerla ebulliendo es donde la cosa se complica. Y sigue siendo la misma en Cartagena y en Boyacá. Profe, pero por ejemplo, esa agua sí alcanza a los 100 grados centígrados. No, Por alcanza más solamente 90. Creo que aquí en Medellín, por ejemplo, donde yo alto. estoy, Medellín es menos. es menos, son como 96 grados o hasta menos, 92 grados la temperatura. Y en Bogotá aún menos. Una olla a presión. Miren pues la olla a presión. ¿Sabe cuál es la presión de una olla a presión? 2 atmósferas. ¿Qué sucede? En una olla a presión, el agua hierve para que hierva a 150 grados y hasta 200 grados. ¿Por qué se utiliza la olla a presión? Reblandézcame este huesito, reblandézcame esta papita, reblandézcame este chicharroncito. La olla a presión se necesita porque a veces se necesita mucho calor
para reblandecer ciertos alimentos. Por las papas, por ejemplo, necesitan mucho calor. ¿Qué pasa? Como usted sabe, ya lo sabe, que el agua no se calienta más de 100 grados. En el aire abierto, en una olla abierta, el agua nunca pasa de 100 grados. Cuando llega a los 100 grados ya se empieza a evaporar. Pero en una olla cerrada, herméticamente, puede llegar a 200. Entonces, las papas, vea, se van reblandeciendo. Entonces nos han enseñado mal, porque entonces yo lo que tenía en la mente era que a 100 grados el agua se empezaba a evaporar, pero no sabía que nunca en una pasa de ahí. presión, pues que podía pasar eso, pero con el cambio de la presión. Exacto. Ahí ya tienes, agréguele a eso. Ahora, las ollas de presión son un invento maravilloso, pero ¿por qué llaman ollas atómicas? Porque es que es muy puta sostener 2 atmósferas en una olla sin que se abra. Pues, y no se puede acumular mucho, porque si la presión sigue subiendo y alcanza 3 atmósferas, etcétera. Entonces, por eso tiene la válvula. La válvula tiene el peso exacto para que por el huequito de la válvula se suba al coso cuando llega a la presión para la que está diseñada toda la estructura de la cosa. Si la válvula no sube, 2 atmósferas, 2.5, 3 atmósferas y ya desaparece el cocinero. Y los frijoles, Eso es muy gracioso. Ese de olla atómica, eso no existe nada aquí en Antioquia o en toda Colombia. Yo no sé, muy charro. Toda Colombia, horrible. Toda Colombia, gracias, reportando desde Barranquilla. Doña Una Andrew. pregunta. Sí, claro. Sí. ¿Qué sería más efectivo para evaporar el agua? ¿Ponerla en una menor presión o calentarla más? ¿O una combinación de las dos? Para calentarla. No, para evaporarla. Para evaporar el agua, lo mejor es bajar la presión. Usted baja la presión. Entonces, ¿qué sería más efectivo? Energéticamente, ¿bajar la presión o bajar la temperatura o una combinación de los dos? Esta está buena. El costo de bajar la presión es duro. Oigan, hay unos experimentos muy bonitos en los museos interactivos que ponen un vaso con agua y lo ponen en una campana de vacío y empiezan a bajar la presión y en un momento dado el agua empieza a ebullir. Entonces uno ve el agua ebulliendo a temperatura ambiente. ¡Ay, marica, qué pasó! Y fue simplemente que bajaron la presión. Bajaron la presión lo suficiente para que a la temperatura ambiente, que son 25 grados, ¡pum!, ebulliera. ¿Qué sucede? Pero el costo de bajar la presión con una bomba de aire es muy difícil de calcular. Sin embargo, yo apostaría, Andrew, lo que quisieras, a que es más fácil bajar la presión. Lo que pasa es que es un poquito peligroso. Mija, la implosión, bájeme la presión de la cocina para ver si hacemos sí, bajar la presión. Y hay otro problema, y es que usted bajando la presión mantiene el agua del sancocho a 25 grados. Y a 25 grados no ocurre la transformación que necesitamos de las papas. Las papas son sólidas. A 100 grados, por suficiente tiempo, la papa se vuelve gelatina. Hágame el favor. Cuando usted se come una papa criolla caliente o una papa a la francesa, se está comiendo una gelatina de almidón. Vea, véndame una gelatina de almidón con salsa de tomate. Eso es una belleza. Le sirven 2 gelatinadas de almidón, perdón. Gelatinización es el proceso que se llama a convertir las papas en cosas. Bueno, que a propósito, así funciona el sauna también, ¿no? Puro calor latente. Ahí ya a Catalina se le abrieron los ojos de felicidad de pensar en el sauna. Bueno, y el baño turco. Es que hay otro, el baño turco. ¿Cuál es la diferencia entre el sauna y el baño turco? A vapor y calor. Exacto. A vapor y a radiación. Radiación. En el baño, en el sauna te calienta la energía latente de condensación. Es el vapor. Por eso el sauna está hecho de piedra, porque la cantidad de calor es inmensa y la humedad que se absorbe es inmensa. Si se lo hicieran de madera, se podriría la madera en 3 saunadas. En cambio, en el baño turco está hecho de madera. Porque a propósito, si estuviera hecho de muro, usted se siente y se pega una quemadura de 3er grado. De aluminio, de aluminio, eso. Un sauna de cobre. Un sauna de cobre se quemadura de 3er grado en la nalga. Entonces, por eso lo hacen de madera. La madera es muy mala conductora del calor. Entonces, usted puede sentar, aunque el calor sea impresionante. Profe, ¿Toda la cocina es caliente? No, no toda la cocina es caliente. El turco es el de piedra y el sauna es el de madera. El turco es el de piedra, exacto. Y el sauna el de madera.
En los dos hay eucalipto, porque también en el sauna también ponen a evaporar agua para que haya un poquito de humedad en el ambiente, pero este es el que tiene 100% humedad. Esto es lo que es un Puerto Boyacá al mediodía, un sauna, pero al aire libre. Más o menos. Oiga, no todo en la cocina es caliente. Oiga, a las 12:10 y no he podido hablar del frío. Bueno, pero estamos emocionados hoy hablando de cocina y vamos a hablar de helado, entonces yo sé que hay más emoción. No, mentiras que no, yo sé que no, puede que no lo retenga. De las cosas que se hacen en la cocina con frío, que a mí más me gustan, se llama la gelatina. Ah, eso sí es lo más rico que existe. Muy mal apreciada en el mundo culinario. Casi nadie aprecia la gelatina en el mundo culinario. A mí me encanta la gelatina. Que a propósito, el factor ahí que gelatinoso viene de grasas y proteínas de los huesos también, ¿no? De los huesos y de los cartílagos. Uno no cree, pero la gelatina se está comiendo es con proteínas de los cartílagos de los animales. Es decir, la gelatina de pata, toda la gelatina son de pata, mijo. Bueno, la gelatina es deliciosa. Yo sé que a ustedes también les gustan mucho los helados. Entonces, son delicias culinarias que no son, en las que no hay unas transformaciones aparentemente químicas. La otra función del frío, obviamente, es evitar que las bacterias se reproduzcan, parar las bacterias para que no se deterioren. Pero ¿cómo se hace frío? Ya vimos cómo se hace calor. ¿Cómo se hace frío, muchachos? Ese es el problema del millón. Una primera cosa que hay que entender es que el frío es muy difícil de hacer, entre comillas. O sea, hacer que una sustancia se congele es una cosa difícil. Pero hay una manera sencilla de hacerla y es utilizando sustancias congeladas. A mí este experimento también me parece espectacular, maravilloso. Lo he visto por ahí en muchos videitos en YouTube y si tuviéramos otras 4 semanas lo haríamos aquí juntos. Y es, si usted coge agua que ya está congelada y le echa encima agua congelada, agua líquida, se produce un efecto ahí como de empatía acuática en donde automáticamente el agua se congela y usted puede construir estos pilares de hielo. La congelación del agua viene evidentemente de un proceso que es tan obvio que uno diría que tiene que decir la física sobre esto y sin embargo es una de las cosas una de las ideas más relevantes en la historia de la física de los últimos 150 años. La idea sencilla es la siguiente: si usted quiere congelar agua, es muy sencillo, consiga algo más frío que el agua y al hacerlo, pues garantice que le saca el calor al agua que quiere congelar y al hacerlo, pues disminuye su temperatura. Aquí están haciendo, por ejemplo, oiga, una técnica muy moderna, muy conocida. ¿Qué están utilizando ahí para hacer helado? ¿Están haciendo helado? ¿Qué es esto que están echando aquí? ¿Cómo? Con nitrógeno, ¿qué? Nitrógeno líquido. Oiga, me he visto una sola heladería en Medellín en donde utilizan nitrógeno líquido delante de uno para hacer el helado. Una belleza. ¿Saben dónde la vi? No sé cómo es que se llama este centro comercial que queda en el centro, por las Mellizas, por Buenos Aires. Central. La Central creo que se llama. Allá hay una heladería. Vayan y búsquenla y de una vez visiten el centro comercial ustedes que mantienen en esos centros comerciales. No, mentiras que no. Esos son los parques. Como en Medellín no hay parques, aquí no tenemos parques, nos toca ir al centro comercial. Bueno, y por ahí derecho comprar un iPhone. Oiga, pues, entonces se va uno para la Central y dice, deme un helado de chocolate. Sacan un yogur o una cosa líquida y sacan una botella, marica, así de última tecnología con nitrógeno y se la echan. ¿Saben cuál es la ventaja de enfriar con nitrógeno? Cuando el agua pierde calor en contacto con el nitrógeno está a 150 grados bajo cero, se enfría tan rápidamente que el agua no forma grandes cristales de hielo. Yo me acuerdo, las paletas, lo malo de la paleta es que unos cristales gigantescos, lo malo de los helados baratos es que tienen unos granos de cristal malucos. Cuando usted toma un cristal, cuando usted se come un helado bueno, los cristales son microscópicos, y eso se logra con mucho frío. Pero ahí había un problema también, ¿o no? Con Claro. donde usted va por el helado, donde este señor ahí que saca la botella de nitrógeno líquido. Es que usted al fin termina comiéndose el helado y de pronto el índice del heladero, ¿no? Eso no está tan frío. Y de pronto le cae un dedo al Se le heladero cae un ahí, dedo ahí, se le cae un pedazo dedo al del guayo. heladero.
Oiga, que eso es interesante. Es que con hielo, con nitrógeno líquido, eran unos experimentos maravillosos. En realidad, si usted se echa nitrógeno líquido en la mano, no pasa nada. 150 grados bajo cero. ¿Por qué? Otra vez, la capa límite. Cuando el nitrógeno líquido llega a la mano, automáticamente 1 milímetro se forma de nitrógeno evaporado. Y ese nitrógeno evaporado tiene suficiente presión para evitar que el nitrógeno líquido te toque. Entonces tú echas nitrógeno líquido en tu mano y pasa derecho. Lo que sí puede pasar, Uriel y todos, es que si tú metes la mano en un tarro de nitrógeno líquido, pues se te quiebre la mano, se te congele la mano. Total. A propósito, hay un experimento en estos días que salió, creo que fue en Investigación y Ciencia, creo, y es de esos experimentos que pareciera que no tuvieran con mucho sentido, y es de qué pasa con una gota de agua cuando se deja caer sobre un recipiente muy caliente. ¿Sí? Claro, es lo mismo, exacto. Es lo mismo. Y entonces se forma una capita de vapor. Una capita debajo, pero ahorita resulta que hicieron un experimento que jamás habían hecho. Mira qué pasaba si yo coloco 2 gotas de diferentes elementos, por ejemplo, agua y alcohol, juntos bailando encima de una sartén muy caliente. O sea, ¿qué pasa con esas gotas de diferentes elementos? Si se juntan o no. Si se juntan, ¿qué pasa con esas dos? No. Y entonces está en furor ese experimento ahora. Mande pues un videito a ver, hermano. Yo mando. Oiga, pues, la ley de a la que hacía referencia ahorita, que hace que hacer hielo sea tan difícil, es una ley que nosotros entendemos como obvia, y es que el calor solamente fluye de lo que está a alta temperatura a baja temperatura. Solamente fluye en esta dirección. Esa ley tiene nombre. Esa ley se llama la segunda ley de la termodinámica. El calor solo puede fluir espontáneamente de lo caliente a lo frío. O también, a veces la segunda ley se formula de forma positiva o se formula de forma negativa. Y se formula de forma negativa diciendo, es casi imposible que de forma espontánea el calor fluya espontánea sin ayuda de un cuerpo frío o un cuerpo caliente. Porque imagínense lo siguiente, imagínense que usted colocara un vaso con hielo encima de un papel y el papel se prendiera. ¿Es posible eso? Que el calor del vaso con hielo fluya hacia al papel y lo caliente. No, lo más seguro es que el hielo se derrite con el papel. Esa prohibición tiene un nombre, se llama la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esto prohíbe las neveras, porque ¿qué es una nevera? Tiene una cocina a temperatura ambiente y adentro tiene agua fría. ¿Cómo puta se logra eso? Entonces no se puede. Pues resulta que las neveras funcionan haciendo trampa. Haciendo trampa. ¿Y cuál es la trampa? Y esta es la trampa que nos va a explicar la pregunta original de esta lección. ¿Se puede utilizar una nevera como aire acondicionado en una cocina? La trampa que se utiliza en las neveras es la de separar lo caliente de lo frío. Aquí está la cocina y aquí está la nevera. Y poner en la mitad otra cosa. ¿Qué se pone en la mitad entre lo frío y lo caliente? Se pone una sustancia distinta al aire, al agua, a todas las sustancias, que se llama un líquido refrigerante. Los líquidos refrigerantes son sustancias que se llaman muy, muy volátiles. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es una propiedad que tiene una sustancia que tiene, primero, un punto de ebullición muy bajito. Miren, este es el que utilizamos nosotros en las neveras hoy. R404A, R404. Estos son los líquidos refrigerantes de las neveras hoy. No emiten clorofluorocarbonos, entonces garantizamos que no vamos a dañar la capa de ozono. Miren los puntos de ebullición. Cualquiera de estas sustancias que están en nuestras neveras en contacto con el agua a temperatura ambiente hierve. En contacto con el hielo hierve. Solo cuando usted llega a hielo de a 50 grados bajo cero, que es la mínima temperatura que usted podría conseguir en una nevera en la casa, en ese momento ya deja de hervir. Pero hay otra propiedad de esta sustancia, no solamente la del punto de ebullición, para llamarla sustancia volátil, y es el calor latente. Pongan atención al calor latente de estas sustancias. El calor latente de los líquidos refrigerantes es súper chiquitico. Súper chiquitico. Hágame el favor alguien y me traduce esto al cristiano. Cuando usted dice, no, es que el calor latente de los líquidos refrigerantes es muy bajito. ¿Cómo traduciríamos eso al cristiano?
¿Qué es el calor latente? A las 12:20, ¿usted se acuerda qué es el calor latente? Energía necesaria para hacer ebullir 1 kilo. En el caso del agua se necesita mucha energía para hacer ebullir 1 kilo. En el caso del refrigerante de nevera moderno se necesita muy poquitico. ¿Eso qué quiere decir? Que los líquidos refrigerantes hierven con estornudales encima. O usted parpadea y ya hierven. Hierven completicos, hierven del todo, hierven del todo. Entonces miren, ¿por qué esto sirve para hacer nevera? Esos dos conceptos no están juntos, profe. Esos dos conceptos no necesariamente están juntos, Uriel. Hay sustancias que tienen puntos de ebullición altos y calores latentes bajitos. Ok. O el agua, que tiene un punto de ebullición alto y un calor latente alto. Por eso es tan difícil cocinar. Cocinar es muy difícil, o sea, cocinar es poner las cosas en agua hirviendo, porque usted necesita... Pero si usted quisiera cocinar con líquido refrigerante, fácil. Lo que pasa es que no cocina ni mierda. No cocina nada. ¿Para qué sirven los líquidos refrigerantes? Miren, entonces usted hace pasar el líquido refrigerante dentro de la nevera. En las neveras viejitas se veían los conductos del líquido refrigerante. Usted en una nevera vieja y allá adentro se ven el serpentín por el que pasa el líquido refrigerante. Cuando el líquido refrigerante pasa, hierve de una, hierve, inmediatamente hierve. ¿Y de dónde saca el calor para hervir? De la comida y el aire de la nevera. El líquido refrigerante después sale de la nevera. Y al otro lado, una máquina lo vuelve otra vez un líquido. Es una bomba, lo vuelve líquido. A la fuerza, lo vuelve líquido. Al volverse líquido, entonces devuelve el calor a la cocina. Entrega el calor a la cocina. Entonces por aquí sale calor latente de condensación. Una bomba de calor. Claro. Una bomba de calor. Para lograr, si usted solo hiciera esto, no haría nada, solamente haría un ciclo. Pero si usted además pone una bomba y hace circular esa sustancia volátil, ¿cierto? O entonces usted logra que el proceso de sacar calor continúe para siempre. Ahora, hay un pequeño costo a pagar. Y es que las bombas utilizan electricidad. Claro. Entonces hay que conectar la nevera a la electricidad. Pero miren, este es el mecanismo. Miren el efecto neto. Un cuerpo frío se enfría y le entrega calor a un cuerpo caliente. Violamos la segunda ley de la termodinámica con la ayuda del líquido refrigerante. ¿Qué pasa? Y aquí viene la parte de por qué no podemos utilizar una nevera como aire acondicionado. Esto es una nevera, listo. Y ya tiene una versión cubista. Aquí tiene una versión aún más cubista, donde la nevera representa como una caja, saca calor por aquí, entra calor por aquí entra energía eléctrica. Pues resulta que existe una ley de la naturaleza muy importante aplicada a todo mecanismo para hacer fluir calor. Esa ley se llama la primera ley de la termodinámica. Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué están al revés? Es por la historia de la física, pero en realidad esta debería ser la segunda y la anterior la primera. La primera ley de la termodinámica dice que cuando usted sume la cantidad de calor que entra a esta máquina, le tiene que dar lo mismo que la cantidad de calor que sale. Entonces, ¿qué calor entra a esta máquina? A esta máquina, estamos hablando de la bomba, obviamente. A esta máquina entra el calor que viene de los alimentos, entra la electricidad que viene de Guatapé y sale el calor que va hacia la fuente caliente. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejemplo. Pongámosle números a esto. Imagínense que usted saca de una nevera 100 joules de energía. Esta es la energía que hace que el agua se congele. Usted le quita energía, el agua se congela. Pero le entran 20 joules de la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuánto calor sale afuera? 120 joules. Y ahí está el secreto, ahí está el detalle. El detalle es que, de forma neta, si usted abre la nevera logra absorber 100 joules del ambiente, pero por la parte de atrás salen 120 joules.
Entonces, ¿cuál es el resultado? Si usted coge una piecita de una cocina y abre la nevera, les pregunto, ¿la piecita se enfría, se mantiene a la misma temperatura o se calienta? Viendo Calentar. estos números. Mm. ¿Qué le pasa? Se calentaría. Se Hasta calienta. Una nevera en realidad es un calentador. Hágame el hijo de puta favor. Una nevera es un calentador. Pero les pregunto yo, ¿de dónde vienen estos 20 joules de calor que salieron aquí? Miren que él sacó 100 joules del aire de la cocina y después botó 120. ¿De dónde vienen estos 20 joules que salieron aquí? Generar esos 100 joules de frío requieren exactamente la misma cantidad de 100 joules del Claro, entorno, o y sea, los por el 20. principio de conservación, y los 20 es la energía sumada de la red hidroeléctrica. Exacto. Los 20 se los otorga Guatapé. Con el patrocinio de Guatapé, tiene usted esos 20 joules extra ahí. O sea que Guatapé tiene 20 menos. Y Guatapé tiene 20 menos, y cada vez menos, porque claro, todo el mundo está usando neveras en sus casas. Muy bien, ahí termina entonces nuestra explicación de esta lección. Hay cositas bacanas que se nos quedan mal, lamentablemente por fuera, pero bueno, como les digo, era o hablamos bien, hablamos despacio, conversamos sabroso, o hacemos esto a la carrera. Bueno, no profe. quiero dejar de terminar simplemente mencionándoles, porque no es esta nuestra última reunión. Yo los quiero invitar, pues, todos los que están viendo el video y ustedes que están aquí, para que nos encontremos el próximo sábado, pero ya no nos encontramos a las 9, sino a las 10. Y los invito, y no va a ser una cosa, digamos, un espacio así, pues como tampoco a la guachapanga. Voy a hacer una última charlita, pero una charlita más flexible, ya no hay examen, ya no nos está pegando el examen. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, es que vamos a hacer a seguir el camino de una persona durante un día, desde que se levanta hasta que se acuesta, y vamos a hacerlo, pero con la óptica de la física. Vamos a ver qué pasa en el día de esa persona, en el día a día, con todos los fenómenos que vimos en este curso. Entonces, un resumencito, una horita, hacemos esa charlita y de una ya pasamos entonces a hablar del curso, bueno, y a resolver preguntas. Yo quisiera escucharles qué les pareció, qué cambiamos. Cristian tiene el reto de hacer este curso aún mejor en 2022-2, ¿cierto? Cada día tenemos que mejorar, entonces necesitamos escucharlos. Y también espero yo, vamos a ver si lo logro, traerles el profesor del próximo curso de Física de la Materia, para que conozcan a Germán Chaparro, que va a dictar el curso de Física de la Materia, que tiene una novedad, una característica, y es que va a ser semipresencial y virtual. A ver, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Los adelanto porque yo sé que algunos de pronto no van a estar, y es que estamos tratando de regresar a la presencialidad. No porque la presencialidad sea mejor que la virtualidad en muchas situaciones, sino porque necesitamos recuperar otra vez la vida, o sea, hay que volver a encontrarnos, hay que volver a vernos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero una cosa es recibir una clase detrás del Zoom, con la cámara apagada, y otra cosa es vernos en un salón. Es una experiencia muy distinta. Yo sé que eso nos va a alejar de algunos amigos que viven lejos, yo sé que algunos viven en otras ciudades, etcétera, pero por eso es que queremos hacer una modalidad semipresencial y virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a ver 2 sábados en persona, pero no quiere decir que no vamos a transmitir la clase, no, la clase se va a transmitir, se va a grabar, todo va a ser, pero vamos a estar un grupo reunidos físicamente, ¿correcto? Y los otros 2 sábados no, puro virtual, es decir, vamos a tratar de una transición como suave hacia allá, ojalá la presencialidad, o el experimento puede funcionar al revés, puede decir, no, definitivamente este formato, este curso es virtual, pero bueno. Entonces eso es lo que quería. Andrew tenía la mano levantada para preguntar algo, o otra vez se le quedó levantada. Sí, una pregunta, ¿qué exactamente cómo es la cosa de la participación y la medida del porcentaje, la participación y todos los certificados? Correcto, muy bien. Eso también es muy importante para esta semana. Necesito que estén muy atentos a el seguimiento del curso. Miren que todavía me falta aquí registrar las nuevas trivias. Entonces, al final, la idea es, de acuerdo a las trivias presentadas, usted tiene aquí un porcentaje. Quienes tengan aquí más del 80% reciben certificado de asistencia al curso.
Eso es así de sencillo. Con la trivia que voy a asignarles en un momento, algunas de las huequitos que tienen aquí algunos pueden compensarse. Vamos a cerrar esos huequitos para que completen el 80%. Entonces yo espero que si presentan esta última trivia, algunos se salven, pues, digamos, de recibir su certificado de asistencia. Otra pregunta. Pero espérate, yo cierro esta explicación. Pero algunos aquí quieren obtener un certificado de aprobación. Vieron el curso y lo aprobaron. Y si ven los dos cursos y los aprueban, tienen un diploma de la Universidad de Antioquia que dice que son diplomados en física por la Universidad de Antioquia. Para eso sí es importante que presenten las actividades. Yo voy a estar rápido, ojalá este fin de semana, a principios de la semana, haciendo una revisión de las actividades, de quienes entregan las actividades, se hace un balance y ya eso sí funciona como un curso académico convencional, de acuerdo a el puntaje que usted obtenga con la suma de las actividades más la suma de las trivias. Entonces usted puede obtener un puntaje que va de 0 a 100, si saca más de 60, aprobado. Dale, Adriu. ¿Y qué pasa si yo falta a ciertas clases? ¿Se podría hacer las trivias? No, esa es la clave, Andrew. Si tú faltaste algunas clases, presenta la trivia grande de ahora. Ah, ok. Compañeros de lucha, fue un placer compartir con ustedes estas 30 madrugadas, mentiras que 30 no, 15 o 16 madrugadas. Espero que hayan quedado iniciados. Que hayan quedado iniciados. Perdón, Sonia, ¿cómo dices, Sonia? ¿Hay trivia de la clase de hoy? En la trivia grande, en la trivia grande voy a incluir un par de preguntas de la clase de hoy, pero cero cascarudas, sencillas para que tengan un esfuerzo, para que hagan un último esfuercito. Ahora, pilas con los plazos, porque eso sí, no podemos pasarnos más o menos del miércoles para terminar esa super trivia, esa trivia final, porque necesitamos preparar los certificados. Nos vemos entonces el próximo sábado. Vénganse con sus mejores pintas, así estemos virtuales, y con alguna líquido de volátil, con bajo punto de ebullición y bajo calor latente. Traducción, con alcohol. Bueno, muy bien, nos vemos. Molécula polar volátil. Chao, chao. Molécula polar volátil. Muchas gracias, profe. Eso. No, excelente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Mucho gusto, Lucho.